Buenas noches. Para nuestro programa es un verdadero orgullo el poder contactarnos con un intelectual muy importante, muy reconocido allá en el Perú. Él es peruano, ha trabajado mucho en literatura, él es periodista, ha escrito columnas literarias, es un gran cronista, sigue la tradición de los grandes cronistas peruanos. Él ha escrito varios textos referidos a el tema que hoy vamos a tocar, al autor que queremos mencionar. Se trata nuestro amigo, nuestro querido invitado, nuestro colega, Jorge Coahuila. Él es peruano y ha seguido muy de cerca la vida y obra de Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro acá en nuestro país está muy requerido. La Embajada del Perú ha organizado un seminario, pero lastimosamente la cuarentena ha impedido de que se pueda llevar adelante este seminario. Y es por eso que acá en el programa A Media Voz hemos tratado de seguir a uno de los más grandes biógrafos de Ribeiro, a uno que ha seguido muy de cerca su trabajo, lo ha conocido a Julio Ramón Ribeiro, y se trata, por eso les decía, de Jorge Coahuila. Jorge, muchas gracias de verdad por aceptar este contacto desde La Paz hacia Lima. Feliz de conversar contigo y de compartir algunos momentos acerca de Julio Ramón Ribeiro, un escritor muy querido en el Perú, y veo que también lo está haciendo en otros países. Sí, lo más importante es que Six Barral ha sacado ya toda su obra, ¿no? Frases apátridas, el diario de Ribeiro, y la mayoría de la cantidad de sus cuentos. Y es por eso que estamos redescubriéndolo a Ribeiro acá en Bolivia y en muchas partes del mundo, Jorge. Sí, en efecto, Seix Barral se ha encargado de publicar 3 obras de este autor. También Ribeiro publicó 3 novelas, además un libro que reúne sus artículos periodísticos, y también se ha reunido su correspondencia. Estos libros últimos que menciono no se conocen fuera del país, no los ha publicado, se han publicado solamente en editoriales pequeñas aquí en el Perú. Jorge, quisiera entrar, tú que has seguido muy de cerca, lo has conocido a Julio Ramón Ribeiro. ¿Quién es Julio Ramón Ribeiro? Hasta donde yo tengo entendido, aunque tuvo una larga tradición aristocrática de sus padres, han sido gobernantes, han sido abogados, juristas, pero él se había criado en una clase media, ¿no? Sí, él nació en 1929, justo en el año del crack mundial. La crisis del 29. Sí, en efecto. Él desciende de rectores de la Universidad de San Marcos, ministros de justicia, presidentes de la Corte Suprema. Era una familia no adinerada, pero que tenía una posición intelectual, cultural, muy bien posicionada en la sociedad peruana. Él nació en el barrio de Santa Beatriz, un lugar de clase media. Su padre era un abogado, y más adelante, con un poco de esfuerzo, pasó a vivir a Miraflores, donde se desarrollan muchos de sus cuentos. Por ejemplo, ese paso, ese tránsito a Miraflores, de alguna manera nos grafica que de alguna forma también una familia que estuviera acomodada, porque en el barrio de Miraflores también vivía Vargas Llosa, era un barrio muy tradicional de Lima, ¿no? ¿O es? Sí, en efecto, Miraflores es un lugar económicamente acomodado. Ahí se desarrollan algunos de los pasajes más significativos de La ciudad y los perros, ¿no? De Mario Vargas Llosa. Alfredo Bryce Echenique también ambienta algunos de sus relatos ahí.
y Ribeiro sí que pasó ahí buenos años, dedica también algunos de sus cuentos y algunos pasajes de su novela. Vargas Llosa no nació en Lima, era arequipeño, pero su adolescencia la pasó en Miraflores. Ahora, ¿por qué apelamos a ti? Porque de verdad tú te has preocupado mucho, has seguido muy de cerca, no solamente a Julio Ramón Ribeiro, sino también tienes libros publicados, las mejores entrevistas a Mario Vargas Llosa. También te has ocupado de otro monstruo, llamémosle Bray Echenique, ¿no es cierto? Sí, son tres autores contemporáneos que coincidieron en París, fueron amigos, se trataron bastante. No hay mucha diferencia de edad, ¿no? Entre Ribeiro nació en 1929, Vargas Llosa nació en 1936 y Alfredo Bray Echenique en 1939. O sea, hay 10 años que no es tanto, y compartieron la simpatía inicial por la Revolución Cubana, por ejemplo. Tuvieron tratos con algunos gobernantes, como con Velasco, por ejemplo, a quien apoyaron estos tres escritores que alcanzaron notoriedad en el Perú. Sobre todo Vargas Llosa y Bryce, ¿no? Ribeiro estuvo un poco al margen del festín, del boom literario. Ahora, Rivero, en 1953 logra una beca importante del Instituto de Cultura Hispánica que lo va, digamos, becar allá en España, en Barcelona. Sí, en efecto. Ribeiro estudió Derecho como estos dos grandes escritores peruanos que he citado, Vargas Llosa y Bryce. Vargas Llosa y Bryce estudiaron en la Universidad de San Marcos. En cambio, Ribeiro estudió en la Universidad Católica, que es una universidad privada, y luego de haber publicado algunos cuentos, sobre todo de corto fantástico, obtiene una beca en 1952 y se va a Madrid, ¿no? Previamente hace una escala en Barcelona, ¿no? Y pasa una temporada en España, la pasa muy mal porque la beca era pobrísima, no, apenas alcanzaba, y recordemos que España había sufrido la guerra civil, se encontraba en muy mala situación, según lo que he leído, Madrid era una aldea, estaba mucho más atrasada de varias ciudades latinoamericanas. Además que tuvo que viajar en barco casi un mes, sí, ¿no? Sí, sí, viajó en barco, en efecto, pasaron por Canal de Panamá y bueno, aquí en Madrid, después de pasar ciertos momentos difíciles económicamente, obtiene una beca para estudiar en París. Ahí logra hacer un estudio sobre Flaubert y al acabarse esta beca se dedica a obtener empleos menores, porque quiere quedarse en Europa, quiere estar en contacto más directo con la cultura y no quería volver al Perú, entonces es conserje de hotel, es cargador de bultos en una estación de tren, hace mil cosas para poder quedarse en París, ¿no? Que todavía tenía algunas dificultades económicas. Recordemos que la guerra había acabado en el 45, la Segunda Guerra Mundial. Todavía estaban saliendo de esos graves problemas que había dejado la ocupación nazi, todo ello, ¿no? Ahora, Jorge, tú has mencionado a París y ahí confluyen varios latinoamericanos. Era, digamos, la ciudad de las luces. Precisamente todo el mundo quería estar en París para desarrollar. He estado otro gran peruano que ha estado también muy triste la vida del poeta peruano que incluso estaba a punto de morir de hambre, ¿no es cierto? Sí, César Vallejo es el ícono de la poesía peruana, ¿no? Él pasó en París, se casó con una francesa y murió ahí justamente. Está enterrado en el cementerio de Montparnasse y ahí muchos peruanos hacen un recorrido, una peregrinación para llegar a su tumba
y echarle unas cuantas flores, fotografiarse ahí. Ribeiro, como diplomático, también frecuentó estos lugares porque es un lugar muy simbólico para los peruanos. Y bueno, el mito de París atrajo también a Mario Vargas Llosa y a Bryce, ¿no? Como decía, estos tres escritores confluyeron ahí porque además Francia y París en especial era la capital mundial de la cultura todavía, ¿no? Ya después perdió esa hegemonía, quizá Nueva York, o también Madrid ha adquirido mayor importancia para los escritores latinoamericanos, pero en aquella época París significó muchísimo para los escritores latinoamericanos, ¿no? Ahora, Julio Ramón Ribeiro hace un curso en la Sorbona, tiene que hacer un trabajo de investigación y bueno, de repente lo deja todo esto y empieza a escribir desde París, recordando, si quieres, a su país, a Lima, y escribe digamos, la obra más reconocida, que son los gallinazos sin plumas, ¿no es cierto? Sí, ese es su primer libro. Bueno, también es el título de un cuento. Ribeiro es más conocido como escritor de cuentos y como autor de un diario íntimo, ¿no? Esas son las obras más importantes que ahora se le reconoce. Él escribió casi un centenar de cuentos y de ellos podríamos destacar como una de las primeras obras maestras, Los gallinazos sin plumas, que se ambienta en el barrio pobre de Miraflores, un barrio pobre de Miraflores, Santa Cruz. En esta zona vivían, por ejemplo, pescadores, recolectores de basura, albañiles. Entonces, eso le llamó la atención porque cuando Ribeiro trabajaba como conserje de hotel en París, mientras echaba la basura en un cubo, recordó a los niños que escarbaban desperdicios para alimentar a un cerdo, y eso lo escribió. Entonces se inclinó un poco a la izquierda, ¿no? Porque los primeros cuentos de Ribeiro eran de corte fantástico. Ya con las dificultades que vivía en París, se volvió un poco de izquierda. Recordemos también que la Revolución Cubana había llamado poderosamente la atención de los intelectuales y se plegaron mucho a esta ideología, a este movimiento, ¿no? Claro, Vargas Llosa, García Márquez, infinidad de autores se habían identificado pues con la Revolución Cubana, y casi al año Vargas Llosa ya, a raíz precisamente del caso Padilla, es que Vargas Llosa reniega de la Revolución Cubana, ¿no? Sí, en efecto. Incluso Vargas Llosa y Ribeiro apoyaron la guerrilla de 1965, una guerrilla que fracasó en el Perú, que quería emular al Che Guevara, a los barbudos de Cuba, ¿no? Pero eso quedó como una ilusión, un sueño roto, un sueño quebrado, ¿no? Entonces la intelectualidad era más de izquierda que ahora, ¿no? Y Vargas Llosa, en una novela, La historia de Maita, precisamente refleja ese proceso y se burla, ¿no? Sí, sí. Hace una... Sí, en efecto, se burla un poco de la desunión de las cúpulas de la izquierda, ¿no? La izquierda, por desgracia, no ha tenido un horizonte muy claro, está sido fragmentada, ¿no? Hay grupúsculos y no ha llegado a adquirir una sólida presencia, ¿no? Eso es lamentable. Ahora, Jorge, un elemento que quizás es muy destacable para ubicar en la obra de Ribeiro es que él no es o no ha sido novelista, pese a que tiene 3 novelas. Él siempre en su diario, que titula La tentación del fracaso, habla precisamente de que para él esas novelas totales, esos frescos, esos grandes murales en la literatura, comparando con la pintura, bueno, no sé si no le importaba o se sentía siempre con esa mirada de hacerlo menos, de no querer compararse con las grandes figuras del momento, por ejemplo, de la talla de los
o de los que han participado del boom. Te estoy hablando de Vargas Llosa, García Márquez, el mexicano Carlos Carlos Fuentes. Fuentes y Julio Cortázar. Sí, Ribeiro quedó al margen del boom de la literatura latinoamericana, primero porque no cultivó el género que predominaba, que es la novela. A pesar de haber publicado 3 obras de este género, no llegó a tener una repercusión enorme, debido también porque Ribeiro era un cultivador de la literatura del siglo XIX. Les gustaba mucho los escritores franceses, no la vanguardia técnica. Tanto es así que en el Perú un crítico en son de sorna dijo que Ribeiro era el mejor escritor peruano del siglo XIX, ¿no? Sí, y bueno, tiene algo de cierto, ¿no? Porque Ribeiro tiene una prosa clásica, pero en cuanto a lo que dices tú acerca de la novela total, Antonio Muñoz Molina, un escritor español bastante reconocido, dijo que la novela total de Ribeiro es La tentación del fracaso, es su diario, que es, si unes todos esos fragmentos de lo que compone esta obra, es una visión general del mundo, es una visión completa de la trayectoria vital de un escritor, ¿no? Entonces, sí, en efecto, ese libro es uno de los más preciados, ¿sí? De los más preciados que hay, de lo que ha dejado él. Ahí podemos ver todas sus aventuras amorosas, sus proyectos truncos, sus ideas, sus políticas, lo que iba leyendo. Él era una persona muy tímida, rechazaba conceder entrevistas. Sin embargo, en ese libro ahí puede encontrar al Ribeiro más descarnado, más sincero. Lamentablemente se ha publicado hasta el año 77. Queda pendiente lo que sigue hasta el año 94. Ribeiro había proyectado publicar 12 tomos de su diario personal. Se publicaron en Lima en 3 tomos, luego Saibarra lo agrupó en un solo volumen, pero quedan pendientes la mayor parte, digamos, se ha publicado solamente la 4ª parte, la 3ª parte de lo que él había previsto. Sus herederos, con quienes tengo amistad, están tratando ya de sacar una edición de esta obra póstuma, ¿no? Esta parte que ha quedado inédita y que es muy esperada por muchos lectores. Ahora, siguiendo lo que tú mencionabas como un autor del siglo XIX, me imagino que tenía influencias de Stendhal, de Maupassant, sí, de Flaubert, por ejemplo. Exacto. Sí, claro, sí. Él tradujo cuentos de Maupassant cuando se cumplió el centenario de Maupassant, en 1992, sacó una edición de 4 cuentos que él tradujo. También escribió varios artículos sobre Flaubert, ¿no? Y era un gran conocedor de la obra de Stendhal. Él había leído los diarios de estos escritores. Ribeiro coleccionaba diarios íntimos, era un gran lector íntimos en París. Ahí, por ejemplo, si una vez le pregunté acerca de qué diarios íntimos lo habían impresionado mucho, decía que el de los hermanos Goncourt, el de Stendhal, el de Kafka, el de André Gide. Sí, tenía una pasión una inclinación muy fuerte por la literatura francesa. Ahora, tú mencionas los diarios y precisamente digamos, llamémosle ese género también, porque entra dentro del género literario, el diario, sí, ¿no? Y tú mencionas que si no ha escrito una gran novela, una gran novela total, un fresco, un mural, precisamente la tentación del fracaso se convierte en una monstruosidad, en una monumental obra, ¿no es cierto? Lo mismo diría de La parada del mudo, que reúne, como decía, casi un centenar de cuentos, que algunos de ellos ambientan
en el Perú, otros en Francia, en España, en lugares donde Ribeiro residió. Trata de personajes, de protagonistas de diversas épocas. Por ejemplo, hay muchos personajes que son niños, hay otros que son ancianos, se basan en su propia experiencia, o también acerca de personajes, historias, anécdotas que le contaron o que escuchó, ¿no? Entonces, o que vivió muy de cerca. Entonces, ahí también podemos encontrar un fresco, ¿no? Jorge, ¿tú lo puedes considerar a Ribeiro como un escritor realista? Es decir, que es uno de los pioneros allá en el Perú, y por qué no decirlo en todo Latinoamérica, de traspasar esa tradición de la novela indianista, esa tradición de la novela de la tierra, llevarla a la novela urbana. Sí, sí, es cierto. Cuando Ribeiro empezó a escribir sus primeros cuentos, todavía vivían algunos de los grandes escritores del indigenismo, que era Ciro Alegría y José María Arguedas. Y él admiraba mucho a Arguedas, le dedicó algunos artículos, lo conoció en persona, incluso escribió una reseña acerca de Los ríos profundos, la mejor novela de José María Arguedas. Arguedas se lo agradeció y entonces había un precedente ahí pero la respuesta de Ribeiro y de los miembros de la generación del 50, a la que pertenecía Ribeiro, era escribir sobre la urbe, escribir una narración con técnicas un poco más modernas, ¿no? Excepto Ribeiro, los otros autores escribieron así, incluido Vargas Llosa, que era el miembro más joven de esa generación. Claro, y Vargas Llosa publica su primera novela el año 1962, y ya Ribeiro ya estaba hablando de la ciudad, estaba hablando de la Lima horrible, ya más antes. Sí, pero también hay que recordar que Vargas Llosa publicó su primer libro de cuentos en 1958, su único libro de cuentos, ¿no? De 58. Y había una admiración fuerte de Vargas Llosa a Ribeiro. Esa amistad se creció cuando Ribeiro en 1960 viaja a Francia después de haber pasado una temporada en el Perú, haber estado año y medio, 2 años en el Perú, y ya Vargas Llosa estaba instalado en Francia. Vargas Llosa le consigue un trabajo a Ribeiro como traductor de noticias en la France Press. Ahí Ribeiro pasaría una década, 10 años, y con el ascenso meteórico de Vargas Llosa, con La Ciudad y los perros y otras novelas como La Casa Verde, Vargas Llosa deja ese trabajo en la France Press y se va con el tiempo a vivir a Londres. Y Ribeiro, en cambio, se queda en París 3 décadas, 30 años. Ahora, Jorge, ya que has tocado a Vargas Llosa y la relación sí, entre ellos, yo tengo en mis manos este diario o Memorias. El pez en el agua, de Vargas Llosa, Sí, que narra precisamente su vida y su inclinación a la política, ¿no es cierto? Y en uno de los pasajes, bueno, le llama su ex amigo a Julio Ramón Ribeiro, porque Julio Ramón Ribeiro lo había indicado, lo había condenado desde Francia de que él estaba oponiéndose a la estatización de los bancos. Y aquí Vargas Llosa le dedica casi una página entera refutando a Ribeiro, indicando de que, bueno, mi ex amigo que se ocupa de estas cosas, no sé por qué, si no le interesaba la política, o será que quiere sobrevivir a través precisamente de Velasco. El presidente Velasco era su embajador en la UNESCO, y dice, bueno, seguramente es hablemoslo así claro, por quedarse con su pega, ¿no? Ajá. Tiene razón Vargas Llosa. Ambos coincidieron, como decía, sí, ese es un libro que tuvo mucho impacto aquí en el año 93 cuando se publicó, porque ahí demuele a varios intelectuales peruanos, ¿no? A Ribeiro sobre todo le afectó. Yo recuerdo que yo lo iba a visitar y eso le había dolido mucho, y ambos, como te decía, habían apoyado la guerrilla del 65, apoyaron luego al presidente
Juan Velasco Alvarado, y Ribeiro asume un cargo de diplomático porque había sido amigo de Velasco cuando Velasco había sido agregado militar en París. Claro. Entonces había una amistad ahí, la esposa de Ribeiro con la esposa de Velasco, ambos también habían coincidido, habían sido amigos, y Velasco ya en el poder lo nombra agregado cultural, y Ribeiro no deja la diplomacia durante muchísimos años, casi hasta el final de su vida. Y Vargas Llosa lo que le critica es que Ribeiro tiene un cargo que mantiene durante diversos gobiernos. Velasco, Morales Bermúdez, viene la democracia, vuelve a la democracia con Belaúnde, una democracia conservadora, viene la democracia de Alan García, que es un socialista en esa época. Entonces, Vargas Llosa, ¿ah? Del Alan APRA, García, ¿no? el APRA, sí. Entonces, Vargas Llosa critica eso, que se ha mantenido con todos los gobiernos y ha sido muy dócil. Y Ribeiro decía que no tenía más que sobrevivir ahí en Francia. Él quería París. Bueno, la verdad es que hay una falsa idea, ¿no?, de que los escritores que tienen cierta notoriedad viven de sus libros. Y eso no sucede ni en los países desarrollados y mucho menos en el Perú, ¿no? En el Perú yo creo que sí iba a hacer una encuesta, ¿no? Si me hablaron una vez sobre de qué vivían los escritores peruanos. Y aparte, pienso yo de algunos escritores que están fuera del Perú y que tienen ya gran celebridad, como tipo Vargas Llosa o Bryce, quizás ellos sí puedan vivir de sus libros. Pero en el Perú, si uno comienza a preguntarle a los escritores, todos tienen ocupaciones paralelas, ¿no? Secundarias, ¿no? O son periodistas, o son, qué sé yo, trabajan en una editorial, o trabajan en un banco, o, qué sé yo, hacen lo que sea, pero de sus libros aquí no vive nadie. Quizá el único que pilla en el Perú de sus libros es Sonday, que es un escritor muy profesional y que sabe publicar el libro indicado en el momento indicado. No quería volver a Lima y tener un puesto de menor importancia. Él ya se había habituado a París, tenía su mujer, tenía un hijo, y entonces, además, su salud era frágil. En el año 73 fue operado 2 veces por cáncer. Entonces no podía, estaba impedido de ejercer una labor como cualquier intelectual. Entonces tuvo que aceptar un poco a regañadientes, pero cuando Morales Bermúdez da el golpe de Estado a Velasco, él presenta su carta de renuncia. Siempre, como es un cargo de confianza, siempre ha entregado su carta de renuncia. Los gobiernos sucesivos lo han confirmado, lo han mantenido ahí, y él se ha quedado. Pero esas diferencias entre Vargas Llosa y Ribeiro son de corte ideológico, ¿no? Vargas Llosa, que es un intelectual liberal, entonces Ribeiro, un simpatizante de la izquierda, del socialismo, se volvió amigo de Alan García, que lo ascendió a tener un puesto en la UNESCO, y Vargas Llosa, en cambio, tenía mayor independencia porque tenía cierta comodidad económica, puede decir lo que quiera sin problemas, no está sujeto a algo que lo puedan reprochar, ¿no? ¿Se acuerdan? Es claro, llega a México Vargas Llosa y critica al PRI. ¿Se acuerdan cuando delante de Octavio Paz dijo que México vivía una dictadura perfecta? No sé si en Bolivia ha tenido algún roce con Evo Morales cuando ha viajado para allá. Bueno, Vargas Llosa se consigue pleitos por todas partes, ¿no? Muchas personas dicen es mejor que esté callado, así nomás lo vamos a leer y vamos a disfrutar de su literatura, pero cuando habla, a veces ahí entra en contradicciones por su mirada liberal y su crítica feroz a las dictaduras. Solo tuvo matrimonio, tuvo un hijo, una vida sedentaria, ¿no? La enfermedad que tuvo lo limitó bastante, era delgadísimo, era una persona muy tímida, como decía yo, rechazaba ser entrevistado y vivió con bastante modestia, ¿no?, en Francia, en París. Ahora, Jorge, volviendo a lo que nos interesa, la literatura, la cuentística de Ribeiro es una escritura de personajes cotidianos, marginales, de personajes que
siempre andan frustrados, andan soñando y de repente la realidad se impone y son fracasos, ¿no? Así es. Por eso decía él que la tentación del fracaso también se podía ajustar a como título para sus cuentos. Y la palabra al mudo, lo que él ha querido decir con ese título es otorgarle la voz a los que no tienen voz, a los marginales. Y él, en cierto modo, era un marginal, ¿no? Porque quedó al costado de la fiesta que fue el boom de la literatura latinoamericana. No llegó a publicar libros en las grandes editoriales como Sois Barral, no tuvo grandes tirajes, traducciones, pero con el tiempo se ha impuesto como un autor clásico, ¿no? Su obra tiene bastantes vértices. Por ejemplo, hay cuentos fantásticos, ¿no? Diría que 8 o 10 cuentos son de ese corte, ¿no? De casi el centenar que tiene. Y varios de ellos tiene como personajes a niños, ¿no? Algunos desarrollan en Lima, otros desarrollan en la sierra y unos desarrollan en la selva, ¿no? Ahora, yo tengo acá una joyita, esta es una edición de 1973, que es precisamente una de las colecciones de Ribeiro, que es La palabra del mudo, y acá hay varios cuentos de su primera cosecha en Francia, y ahí está, digamos, el más conocido, Al pie del acantilado, ¿no? Que es, sí, digamos, uno de los... el Hotel Acantilado. Sí, ese cuento es precioso. Refiere la historia de un padre de familia, viudo, que no puede pagar la renta de la habitación y poco a poco se va acercando al mar, al acantilado, y donde instala una casucha con dos hijos y ahí pasa ciertas penurias. Es uno de los cuentos más significativos. Otro de ellos diría que es Alienación, que es la historia de un afroperuano que quiere imitar el modo de estilo estadounidense y se va a Estados Unidos, pero pierde la vida en la guerra de Corea, de las dos Coreas. Y otro cuento valioso es Solo para fumadores, que habla de su pasión por cigarrillos, ¿no? Además describe, como nunca describe las cajetillas, las marcas de los cigarros, dónde fumaba, cuando no tenía cigarros, y hay una cuestión que también lo refleja en La tentación del fracaso, en que hay un momento en que no tiene dinero y no tiene cigarros, busca en sus sacos, y tiene que pedir a una persona de la calle, y ahí es donde se siente realmente mal Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Porque no le dan el cigarro. Sí, porque dice que no había caído tan bajo. No había caído tan bajo. Recogía colillas en las calles, pero haber pedido y ser rechazado, eso fue un duro golpe para él. Este cuento es de lo más significativo, de los mejor escritos y bueno, también hay que destacar el cuento Las botellas y los hombres, también. Él, a pesar de haber sido un escritor muy reservado, vivió una vida bohemia, desenfrenada en Lima. Cuando estuvo en la juventud, terminaba en los barrios más escabrosos, sórdidos de la ciudad, ahí tomando licor con los camioneros, cuando era estudiante él de Derecho de la Universidad Católica, ¿no? Bueno, esa vida bohemia se va a prolongar mucho, pese a que ha sufrido de un cáncer de los pulmones, ha sido operado, y en un cuento también creo que en esto de los fumadores es cuando fuma a escondidas, ni bien había sido operado, ¿no? Ese vicio no lo dejó hasta los últimos días de su muerte. Le habían prohibido terminantemente que dejara de fumar
y con mucho esfuerzo dejó de fumar durante 5 años. Pero fueron 5 años en que él no produjo nada literariamente. No podía escribir sin el cigarrillo. Entonces dijo, hay 2 cosas que me gustan, fumar y escribir. Yo prefiero morir fumando y escribiendo. Y así que volvió a fumar y a escribir y murió en su ley. Así pudo escribir algunos de sus últimos cuentos. Sí, sí. No, ciertamente. Yo dejé realmente durante 5 años, dejé el cigarrillo. ¿Por qué? Porque tuve una afección pulmonar, ¿no? Me prohibieron así terminantemente. Pero lo que ocurrió es que en esos 5 años no podía escribir, ¿no? Entonces siempre que me sentaba frente a la máquina de escribir, notaba que algo me faltaba, ¿ves? ¿No? Había una mano ahí que se paseaba por el aire buscando algo, un objeto, ¿no? Entonces estaba tan ligado para mí el hecho de fumar al de escribir que eran inseparables. Entonces un día me dije, bueno, ¿qué tanto? O vives 5 años menos y empiezas a fumar, o te vas a pasar el resto de tu vida sin poder escribir. Entonces hice una elección así dramática, y bueno, me muero antes, pero voy a seguir escribiendo, ¿no? Ahora, Jorge, muchas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación, un diálogo muy, muy rico, muy ameno, muchas gracias. Ahora, Ribeiro era dueño de un estilo austero, es decir, su forma de construir el argumento, construir un cuento, la narrativa era bastante austera, muy tradicional, no hacía experimentaciones en la estructura narrativa, es decir, era un narrador, digamos, como ahora lo conocemos, omnipresente, y que narraba lo que veía, y cada vez iba desapareciendo las descripciones, era más bien muy clásico, ¿no? Sí, es una marca registrada, ¿no? Aparte de tener como personajes que caen en la frustración, en el fracaso, una de las cosas más admirables es esa prosa tan limpia, tan bien trabajada. A él le costaba mucho esfuerzo llegar a escribir para que el lector llegue a entenderlo con tanta sencillez, ¿no? Él demoraba a veces muchos años para publicar un cuento, lo trabajaba y había varias versiones en el camino. Él tiene lectores de diversas edades, justamente porque llegó a tener un estilo que llegaba a un amplio público, ¿no? Era un autor muy querido en el Perú. Una de las últimas presentaciones llenó un auditorio cuando presentó el 4º volumen de La palabra es mudo. El auditorio estaba repleto y la mayoría de personas que querían asistir se quedó afuera, ¿no? La gente gritaba, Julio es del pueblo, Julio es del pueblo. Incluso un pariente suyo quería ingresar y le dijo al jefe de seguridad, oiga, yo quiero entrar, yo soy un sobrino de Julio Ramón Ribeiro. Y el miembro de seguridad le dijo, no le creo, ya varios me han dicho lo mismo. Varios sobrinos entraron ya. Sí. Entonces, sí, él gozó del cariño del público lector limeño, aquí fue muy querido. En cambio, volviendo a mencionar a Vargas Llosa lo ven un poco estirado, un poco frío, ¿no? Ribeiro tenía ese don, esa calidez, hasta ahora es muy apreciado, ¿no? Ahora, Jorge, otro elemento, digamos, es la actitud estoica frente a la literatura, ¿no? O sea, viviendo casi al filo, ¿no? Austero, enfermo, pero persistente en la literatura y al mismo tiempo desconfiado de su propia literatura, o sea, no lograba, no creía, no se creía él que estaba construyendo una gran obra, siempre muy recatado, muy desconfiado de su propia escritura. Él, por naturaleza, era un sujeto escéptico, ¿no? Él ponía en duda todo. Era una persona que tenía el rasgo de ser un pensador, una persona que mientras fumaba observaba a la gente, las calles, y de ahí surgían muchas reflexiones. Producto de esto es Prosas Apátridas, que reúne 200 textos
de un observador minucioso de la conducta humana, ¿no? Ahí hay reflexiones sobre el amor, sobre la amistad, sobre la historia, muchos temas, y lo que dices tú en efecto es cierto. Ahí vemos a un autor que está preocupado por el carácter, ¿no?, humano. Ahora, por ejemplo, tú acabas de mencionar Prosas apátridas, que fue publicada en 1975. Sí. Como tú bien lo dices, son miradas, son aforismos que él va construyendo y le endilga precisamente a los dichos de Luder, que de alguna manera es su alter ego, ¿no es cierto?, de Ribeiro. Sí, miren, a Ribeiro se le ha criticado no ser tan innovador, ¿no?, como no ser tan de vanguardia. Sin embargo, él ha dejado obras de géneros de difícil clasificación. Por ejemplo, dichos de Luder, ¿no?, son diálogos breves de un personaje que es el alter ego de Ribeiro, y ahí hay mucho humor, mucha sabiduría. Prosas apátridas son aforismos, y el diario personal no es algo que hayan cultivado nuestros autores en América Latina, y también ha dejado su correspondencia, ¿no? Es algo que él escribía conscientemente de que se iba a publicar. El diario personal, los 2 primeros tomos de su diario personal se publicaron en vida, cuando él los preparó, y es un caso extraño en el ámbito de la lengua castellana hacer eso, ¿no? Ahora sí. Jorge, la forma de redacción, por ejemplo, obedece precisamente a un diario, este texto. Sí. Y bueno, cuando yo estuve leyendo, y seguramente que tú te has percatado, Los detectives salvajes de Bolaño, tiene la misma estructura, la primera parte por lo menos, es un diario, ¿no es cierto? Sí, bueno, el diario lo han tratado bastante, lo han adaptado a las novelas, ¿no? La primera parte de Los detectives salvajes está conformada por un diario de un adolescente. La tercera, en realidad, ¿no? Sí. Sí, que a mí la primera parte de Los detectives salvajes me gusta mucho, pero bueno, el libro en general, pero esa primera parte tiene muchos guiños a Ribeiro. Sí, yo creo que, sabes que un pariente de Ribeiro fue compañero de generación, poeta y poeta con Bolaño. Fueron muy amigos. Ahí se menciona en la novela. Ruiz Rosas, que también lo menciona Vargas Llosa en El pez en el agua, que él es el que le dice, ¿no?, que estaba recopilando firmas en contra de la estatización de la banca. Claro. Qué interesantes cosas nos revelas, Jorge. Bien. Ahora, Jorge, bueno, no solamente ha escrito, bueno, su gran trabajo es precisamente este, ¿no?, que se llama La palabra del mudo, que recoge ya todos los libros, y hay uno inédito que es Surf, que dicen que es un poco una autobiografía, ¿no? Sí, ese cuento se desarrolla en Barranco, en el departamento en que vivió. Ahí él lo adapta. Ahí vemos que como telón de fondo se puede observar los atentados de Sendero Luminoso. Mientras él iba haciendo fiestas con jóvenes, escritores, había una amenaza ahí de la subversión, ¿no? Algo parecido a lo que nos está sucediendo, ¿no es cierto? Estamos ahora en cuarentena, pero en aquellos tiempos vivían una cuarentena de farra, de chupa y de cosas, ¿no? Eso se refiere también en Surf. Sí, ahí el protagonista es un viejo escritor, que es el alter ego de Ribeiro, ¿no? Muchas de las opiniones que ofrece el personaje se ajustarían al propio Julio Ramón Ribeiro. Y en esa época había toque de queda, había mucho temor por salir a la calle, lo que está pasando ahora, ¿no? Ribeiro no le gustaba o no escribía novelas. Tiene 3 novelas: Crónicas de San Gabriel, de 1960,
los Genesilos Dominicales de 1965, el Ludo Totem y Cambio de Guardia, ¿no? 1976. Sí, son los tres libros de este género, ¿no? Y los dos primeros se basan un poco en la experiencia del propio autor. Crónica de San Gabriel se basa en un viaje que él realizó a la Sierra de la Libertad, a los Andes de la Libertad, cuando él era adolescente. Se ambienta en una hacienda, en la hacienda Tulpo. Aquí le he puesto San Gabriel. Entonces, a diferencia de lo que hacía José María Arguedas y Ciro Alegría, que era la visión del indígena hecho por dos autores que habían nacido en los Andes, Ribeiro ofrece la visión de la sierra, de los Andes, desde el punto de vista de un limeño, ¿no? Un limeño adolescente, cultivado. Es una visión interesante. Y luego tiene los Genesios Dominicales, que habla de la bohemia cuando él era estudiante de la Universidad Católica. Él quería ser escritor, se reúne con sus pares, quieren sacar una revista, todas esas aventuras que le suceden cuando uno está en búsqueda de chicas y de alcohol, ¿no? Okay. Bueno, lastimosamente acá en nuestro país no ha llegado esas muy poca bibliografía. Esperemos que algún momento podamos contar con esas novelas, pero también ha escrito 8 obras teatrales, Julio Ramón Ribeiro. Sí, es cierto. De todas ellas, podríamos destacar Santiago el Pajarero, que se ha repuesto en muchas ocasiones, que se basa en la historia de un tipo, un idealista, un joven idealista en la época del virreinato en el Perú, que quería volar. Entonces se presenta con un proyecto en la Universidad de San Marcos y es rechazado, ¿no? Le dicen, Dios no ha querido que el hombre vuele, por eso no le ha puesto alas. Entonces, con ese dogmatismo lo rechazan, y como ocurre con la gran mayoría de los personajes ribeirianos, termina en un fracaso, un sonoro fracaso, ¿no? Sí, seguimos avanzando y escrutando un poco más sobre la característica narrativa de Ribeiro. Por ejemplo, podemos encontrar que la mayoría de sus cuentos son estructuras sin brillo, son, digamos, alusiones al fracaso, a los personajes que enmarcan esa frustración. Pero ¿por qué insiste en eso? Siempre ha insistido, casi la mayoría de sus cuentos muestran esa estructura. Bueno, él decía que muchos lectores se identificaban con el fracaso porque en nuestros países, en nuestras ciudades, lo más común es que no tengamos victorias cotidianas. Entonces, hemos tenido fracasos en el deporte. Él era un amante del fútbol. Ahí tiene un cuento que se llama Atiguibas, ¿no? Es un cuento magnífico. Fue antologado, fue seleccionado por Valdano en una famosa antología de cuentos. Cuentos de fútbol. Exacto, ahí aparece este cuento que habla de su pasión por Universitario y por Lolo Fernández. Entonces, en el Perú no hemos tenido continuamente victorias, entonces ha habido una serie de frustraciones en el campo político, golpes de Estado, frustraciones en todo. Entonces, eso también se ha extendido en la vida diaria. El personaje de clase media que tiene que pagar las cuentas, vivir con la angustia del mañana. Entonces eso es frecuente en los cuentos de Ribeiro, en su teatro y en sus novelas. Es algo que tiñe toda esa obra, ¿no? Entonces corresponde con eso. Él tiene esa fijación por el fracaso. Y la estructura es lo más sencilla posible, aunque él ha tenido algunos experimentos por ahí de monólogo interior, de algunos cambios temporales, pero no es lo más significativo. Ha tenido ahí algunas exploraciones, ¿no?, técnicas.
Jorge, otro elemento quizá, y pongo a consideración tuya, es que Ribeiro también en toda su obra ha reflexionado mucho sobre la teoría literaria y también ha sido un crítico literario en toda su etapa, ¿no? Sí, esa parte, ese rasgo de su trabajo se encuentra reunida en La Casa Sutil. Ahí es un libro, La Casa Sutil reúne todos sus artículos literarios, sus ensayos. Él le ha dedicado estudios a José María Arguedas, a Gabriel García Márquez, a varios autores franceses como Flaubert, Maupassant. Él era un afrancesado, ¿no? Amaba la cultura gala, le gustaba la literatura de este país y estaba encantado de vivir en Francia hasta que se cansó y quiso pasar sus últimos años en Lima. Los últimos 3 o 4 años las pasó en Lima, en un departamento pequeño frente al mar, en un 6º piso, que es el escenario que se desenvuelve el cuento Surf, que se publicó póstumamente, como tú bien lo has señalado. Ahora, Jorge, otro elemento es que pareciera coincidir con su vida con un magnífico premio, que es el premio Juan Rulfo, ¿no? Yo creo que un escritor debe sentirse siempre un poco insatisfecho. De otro modo, dejaría de escribir, porque ya creería que ha culminado, ¿no?, su carrera, ¿no?, con alguna obra maestra. De modo que siempre he considerado yo que lo que he hecho es inferior a lo que podría realmente hacer. Por eso es que hablo de que este premio aumenta mi autoestima, es la propia valoración que yo tengo de mí mismo. Sí, que consistía en $150,000. Que bien le hubieran caído, bien le hubieran caído a él. Pero el premio lo obtiene en agosto y él hace un viaje a Nueva York, se siente mal, el cáncer renace, vuelve a golpearlo duramente y le queda la duda, ir a París o ir a Lima a ser tratado. Él decide regresar a Lima y su viuda se opuso, quería que fuera tratado en París porque ella consideraba que ahí tenía mejores médicos, pero al final él se fue a Lima a estar rodeado de sus familiares, sus hermanos, sus amigos, y los últimos meses fueron de agonía. Pasó de septiembre a los primeros días de diciembre recluido en la clínica angloamericana y después en neoplásicas. Entonces, ahí ya no tenía más esperanzas. Y no pudo ir a México, a Guadalajara, la feria esa famosa que anualmente se desarrolla en noviembre, a recoger el cheque de $150,000. Lo hizo su mujer y su hijo fueron para allá a recibir ese reconocimiento que lo hubiera impulsado a tener mayor número de lectores, ¿no? Él, desde 1973 había sido desahuciado por los médicos. Le habían dicho que le quedaba poco tiempo de vida y él decía que ya todo lo que le quedaba era vivir al crédito. Él ya no podía y fíjense, vivió más de 2 décadas después de esas 2 operaciones de cáncer. Jorge, te voy a mostrar un libro que también estoy seguro que lo conoces. Es la historia de la literatura hispanoamericana de José Miguel Oviedo, que recientemente ha sacado 4 tomos, voluminosos tomos. Este es el número 4, en el cual, bueno, José Miguel Oviedo era un crítico literario, un investigador muy trascendental allá en el Perú, muy amigo de Vargas Llosa. Pero aquí compañero de carrera. Le dedica 2 páginas en semejante obra a Julio Ramón Ribeiro y, bueno, habla de Silvio en el Rosedal. Es otro cuento importante que él lo denomina también autobiográfico. Sí. José Miguel Oviedo, compañero de carpeta del colegio de Vargas Llosa, recientemente falleció, hace un año más o menos que falleció. Y bueno, al referirse a Silvio en el Rosedal,
En efecto, hay referencia, hay señales que nos llevan a decir que hay pasajes de la vida de Ribeiro. Ribeiro era un escéptico, una persona que le gustaba reflexionar acerca de la vida. El personaje Silvio también hace eso. Silvio es un personaje maduro que al contemplar unas rosas en un jardín empieza a imaginarse un extraño mensaje que pueden emitir estas rosas, ¿no? Ahí, 3 letras, F-E-R, ¿no? ajá. Entonces él que empieza a pensar qué cosas quieren decir estas rosas. Y Ribeiro lo que ha hecho en su vida es tratar de descifrar el misterio de la vida, como él decía, le encantaba decir, tratar de decir para qué estamos en el mundo, qué cosa, a dónde vamos, y como se observa en Prosas Patrias y en muchos pasajes de su obra, los personajes reflexionan mucho, sacan conclusiones brillantes. Es un autor muy inteligente, el narrador es una persona que extrae ideas a veces originales, ¿no? Y bueno, Silvio Rosedal se ambienta en la sierra del centro de Lima, del centro del Perú, perdón, en Tarma, una ciudad muy hermosa. Ahí tuvo parientes, Julio Ramón. El cuento es una mezcla de anécdotas que a él le pasó, que le ocurrieron a diversos familiares. También el verdadero Silvio se ofendió mucho cuando leyó el cuento, porque ahí aparece como un tipo holgazán, ¿no? Un tipo que estaba despreocupado por la vida, incluso se fijaba un poco en su sobrina. Entonces hay reacciones negativas del modelo que sirvió para el personaje de este hermoso cuento, ¿no? Jorge, empieza a renacer con mucha fuerza Julio Ramón Ribeiro en todo el mundo gracias a esta trilogía, llamémosle, que ha sacado Six Barral. En Bolivia se ha acabado rápidamente, no existe ya estos libros. Bueno, ¿cómo tú puedes reflexionar ahora que se lo redescubre en varios lugares a Julio? ¿Cómo puedes tú evaluar que las nuevas generaciones se empiecen a interesar precisamente en Julio Ramón Ribeiro? Cuando Ribeiro falleció en 1994, solo había 4 libros acerca de su obra. Ahora está casi llegando al medio centenar. Y no solamente de investigadores peruanos, hay de Inglaterra, de Alemania, de España, muchos autores, muchos críticos son de España, algunos de Estados Unidos. Se ha traducido a varios idiomas y hay un renacer, gracias a estas nuevas ediciones de Seix Barral, hay un renacer hay un nuevo interés por su obra. Hay muchas tesis que se están preparando. Es impresionante lo que pasa con sus libros. La gente se identifica bastante con lo que ocurre. Los jóvenes escritores les encanta La tentación del fracaso porque ven ahí como un autor, a pesar de las dificultades, trata de llegar a ser artista. Y La palabra del mudo es un fresco maravilloso que impacta por las historias que conmueven. Hay muchos pasajes que motivan una carcajada, también nos hacen reflexionar sobre el paso del tiempo, nos conmueve con historias tristes. Por ejemplo, Al pie del acantilado, varias veces me he quedado pensando en algunos personajes que conocí de mi vida y me conmueven un poco. Entonces hay cosas que llaman mucho la atención aún pasado el tiempo, ¿no? Han pasado 25 años de su muerte, más de 25 años de su muerte, y sigue vigente. Ahora, Jorge, ¿por qué esa obsesión con los acantilados? Bueno, nosotros no tenemos mar en Bolivia, no sabemos, nos imaginamos que son esas caídas en los mares. Ajá, así es. Es un precipicio. Sí, el acantilado efectivamente es
una cuesta, él vivía muy cerca al mar, a menos de 100 metros. Entonces bajaba al mar y era un estupendo nadador. Y en varios de sus cuentos el mar está muy presente. Entonces, es una presencia en surf, por ejemplo, ahí lo vemos nuevamente, ¿no? Entonces, hay varios cuentos sobre las olas, es otro relato, porque él huía de la multitud, de la muchedumbre. Él era una persona apacible, quería tener una casa frente al mar, en una playa desierta. Hizo intentos. Ahí tenemos un cuento que se llama La casa en la playa, que es la historia de dos personas que van a buscar una casa de una playa solitaria, pero no, como ocurre en muchos de sus cuentos, fracasan en ese proyecto. Jorge, tú como intelectual, como investigador, has publicado varios trabajos sobre Julio Ramón Ribeiro. ¿Nos puedes mostrar y nos puedes hablar algo, por favor? Este es un libro que yo publiqué cuando tenía 25 años. Bastante tiempo. Sí, este libro reúne 6 entrevistas que yo le hice a Ribeiro y también estudios. ¿Puedes extenderlo más arriba? Ahí es, ahora sí. 6 entrevistas que tú le has hecho. Sí, y también estudios acerca de su obra, ¿no? De cada uno de sus libros, y ya lleva 5 ediciones. Otro libro que he publicado es este de acá, que se titula La respuesta del mudo, que se publicó en 1998. Es una antología de las mejores entrevistas que le han hecho, ¿no? Él convirtió la entrevista en un género casi literario, como lo hizo Jorge Luis Borges. Claro. A él le lanzaban todo tipo de preguntas, pero sus respuestas usualmente eran brillantes. Tenían una chispa, un ingenio para poder responder a todo tipo de preguntas, ¿no? Este libro también lleva 5 ediciones y ha sido bastante utilizado por los investigadores ribeirianos, ¿no? Bien, Jorge, de verdad, eres un experto, un estudioso del Ribeiro. Te agradezco mucho el dedicarnos un tiempo a nuestro programa. Estamos aprovechando que todos estamos guardados y bueno, gracias por tu tiempo, por tu valioso tiempo, por tus enseñanzas. De verdad ha sido muy fructífera esta entrevista. Gracias por tu bondad de atendernos. No, les agradezco mucho por este interés acerca de la obra de Julio Ramón Ribeiro, un autor que admiro mucho, enormemente, y espero que puedan interesarse, ahondar más en estas aguas tan ricas que este escritor peruano ofrece, ¿no? Les agradezco bastante. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Jorge. Agradecidos acá desde Bolivia. Gracias. Chao.